Hablando de investigación de mercado, miren, el marketing siempre atacando, siempre atacando. Así son ustedes, atacantes del mercado, pero en buen sentido, en el buen sentido. ¿Qué onda, mis chavos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Qué gusto saludarlos, cuando menos por esta ventana. Sé que estoy ausente, lo sé, discúlpenme la vida. Pero créanme, es por algo muy positivo para mí, para mi formación profesional y sobre todo para transmitírselo a ustedes que nos estamos formando y nos estamos preparando como docentes más chidos. Para que me entiendan y no marearlos con tanta cosa, ¿verdad? Pues estamos en esta transición de preparación y les agradezco, de verdad, les agradezco el esfuerzo que están haciendo para que no se pierdan la clase. Yo aquí les voy a estar dejando la clase grabada, por favor, pórtense bien. Y pues nada, voy a comenzar la clase. Seré lo más breve posible porque hay dentro de sus actividades que dejé en el Classroom, hay cositas que tienen que desarrollar, y entonces quiero que les quede el tiempo para poderlo hacer. Estamos en una fase de la materia en donde pues ya se iban a hacer pruebas de mercado. Entonces esa es la parte que a mí me interesa mucho que ustedes aprendan, y sobre todo que ustedes vean las formas en cómo funcionan tanto las técnicas como los instrumentos que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, después de este pequeño contexto, vamos a abordar la unidad número 3, que ya es parte de su segundo parcial, en donde vamos a abordar el tema diseño del instrumento de recopilación de datos. De pronto, si ven que volteo a ver, es porque sí, realmente estoy leyendo. No se olviden que todo lo que vamos a ver el día de hoy está también en su material de apoyo, ¿de acuerdo? Está dentro de todo su contenido académico, lo pueden descargar los libros, me pueden preguntar cuál es el más adecuado para cada tema, pero bueno, entonces ustedes deciden dónde lo quieren reforzar. También acuérdense que pueden ser autodidactas en ese sentido, para que vayan a consultar en otras fuentes, que con mucho gusto fuentes siempre van a ser bienvenidas. ¿De acuerdo, chicos? Entonces aquí, ojo, antes de que entremos a esa parte, chicos, que sí me interesa saber cuáles son los dos panoramas que tenemos dentro de ese estudio de mercado, la aplicación de estudio de mercado, que vamos a aterrizar con esos temas. Lo que más me importa ahorita es que aprendan la diferencia entre un instrumento y una técnica de recolección, ¿de acuerdo? Voy a ponerles en contexto y les voy a hacer brevemente la parte del concepto de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Una técnica de recolección, aquí hablamos, ojo, de técnica de recolección de datos, se refiere a un procedimiento específico que los investigadores utilizan para obtener y reunir información relevante sobre el fenómeno o problema que están estudiando. En términos simples, las técnicas constituyen el cómo se va a recolectar los datos de una investigación, como por ejemplo, las técnicas de recolección de datos tenemos encuestas, entrevistas y los focus group, los grupos focales. ¿De acuerdo, chicos? Esa es una técnica de recolección. Por otra parte, están los instrumentos de recolección de datos. Los instrumentos de recolección de datos son las herramientas que se utilizan para obtener información necesaria del sujeto de estudio y por ende constituye el con qué se recolectarán los datos de una investigación científica. Como por ejemplo, que tenemos en esta parte son los cuestionarios, las guías de entrevista y los diarios de campo o los levantamientos de información de campo. Cada técnica necesita de un instrumento para que su aplicación sea funcional y la información sea legítima, sobre todo legítima. Entonces, ojo, la aplicación, chicos, y eso quiero que lo entiendan, ser muy claro en esto, la aplicación es en base científica y esto siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque la base de la investigación siempre va a ser científica y es donde va a descansar toda la información que ustedes puedan obtener sobre el objetivo que están buscando, ¿no? Sobre el sujeto de estudio.
¿de acuerdo? Y es algo que estuvimos practicando desde el inicio de clase, en donde vamos a ver cómo funcionan las bases científicas de la investigación y cómo vamos a adentrarnos con ese tema para poder hacer una diferencia entre lo que son los instrumentos y lo que son las técnicas. Recuerden, son dos cosas: técnicas e instrumentos de recolección de datos. Y ojo, chicos, con esto les doy a entender algo muy importante. Si no hay recolección de datos en una investigación de mercado, la investigación de mercado solamente se podrá basar en suposiciones. Y ojo, no, jamás vamos a basar cualquier investigación, de hecho, no necesariamente solamente la de mercado. Cualquier investigación científica no se puede basar en supuestos, ¿de acuerdo? Todo tiene que ser con hechos o con demostraciones, ¿de acuerdo? O con la evidencia científica soportada, ¿de acuerdo? Entonces, todas las evidencias que ustedes puedan recolectar dentro de sus técnicas o sus instrumentos serán bienvenidas, porque son parte del testimonio que ofrecerá su argumentación científica como tal, ¿de acuerdo? Siempre, chicos, tomen en cuenta que esto va a ser parte muy importante para tomar decisiones sobre el estudio de mercado que estén aplicando, y sobre todo decisiones que son importantes para la empresa para la que estén trabajando, para su propia empresa o lo que sea que estén haciendo para hacer esta investigación de mercado. Y bueno, para darles una definición sobre la recolección de datos, consultemos. La recolección de datos es el proceso sistemático de obtener información relevante sobre consumidores, mercados o procesos, con el objetivo de responder preguntas clave y tomar decisiones estratégicas. Y bueno, se estarán preguntando cómo se relaciona la investigación de mercados con la recolección de datos. Muy sencillo de entender. La recolección de datos tiene que ver o está vinculada siempre con el consumidor. El consumidor es el que te va a dar la respuesta a ese número de preguntas que tienes dentro de tu investigación de mercado. Es importante siempre tener un objetivo claro con la investigación, porque pues las respuestas que vas a obtener dentro del mismo consumidor no son solamente verbales, pueden también ser físicas, pueden ser en base a estímulos o en base a reacciones en cómo el consumidor va adquiriendo productos, va adquiriendo servicios y cómo se va orientando o se va inclinando hacia ciertas marcas. Y bueno, en los tipos de fuentes vamos a tener dos fuentes: las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Dentro de las fuentes primarias están las encuestas, las entrevistas y las observaciones directas de mercado. Comportarse como consumidores es muy distinto a comportarse como investigadores. Te pongo un ejemplo muy claro. Si estamos dentro de una cafetería, para un consumidor, percibir olores, ver la apariencia de la cafetería, ¿no? Hoy en día, ver si tenemos fondos instagrameables, o sea, la parte física del negocio, es fundamental observar y, sobre todo, levantar y recolectar esa información para saber qué es lo que está buscando el consumidor de ello. Eso es una fuente primaria. Y bueno, por otro lado, si vas a aplicar encuestas, vas a aplicar entrevistas, pues también la información como tal es fundamental para saber cuáles son los gustos, tendencias y preferencias del consumidor. Pero les digo algo muy claro: dentro de la experimentación, la observación, créanme, es la que más información te va a dar, a mi perspectiva. ¿Por qué? Porque son comportamientos reales del consumidor, ¿de acuerdo? El consumidor, cuando va a tomar una taza de café, ves cuáles son sus reacciones sensoriales, ¿no? El aroma que percibe, las expresiones que tiene después de tomar el café, o incluso cuando está ingiriendo su desayuno, lo ves en una postura agradable, lo ves incómodo, lo ves con prisa. Entonces, ¿cuál es ese comportamiento que el consumidor tiene dentro de ese establecimiento, local, negocio, lo que sea que estés investigando? Y por otro lado están los datos secundarios. Dentro de los datos secundarios ya son datos que existen y que son de una fuente de investigación científica diferente, o que no es parte del levantamiento que estás haciendo propiamente de tu fuente primaria. Ojo, la fuente secundaria generalmente se utiliza para consulta y comparación, ya sea para soportar una hipótesis o para contradecirla.
¿De acuerdo? Eso ya va a depender del objetivo de la investigación, pero acuérdense que siempre el objetivo es profundizar dentro del mercado para saber qué es lo que está buscando el cliente o qué es lo que está buscando el consumidor. Generalmente una fuente secundaria siempre sirve para consulta, para saber qué es lo que ya otros investigadores tienen, qué es lo que ya otras marcas tienen, para saber cómo lo utilizaron a su favor. Bueno, y de esta manera ya entramos a las técnicas, ¿de acuerdo? Dentro de las técnicas está la encuesta y el cuestionario. Son el método más utilizado para obtener datos numéricos, permiten medir opiniones, comportamientos y características de grandes grupos. Un ejemplo es la encuesta de satisfacción del cliente de una tienda online, o no necesariamente online. De hecho, si ustedes se han observado en Walmart, en Bodega Aurrerá, en diferentes establecimientos, supermercados, existen estas tablets pequeñitas en donde puedes teclear para poder medir el nivel de satisfacción de tu cliente. Creo que en algunos supermercados todavía lo conservan, hay unos que ya lo quitaron, pero ahí puedes picarle la carita feliz, la carita triste, la carita no me importa, no sé cuál es, una amarilla. Pero pues bueno, eso es un nivel de satisfacción. Muy pocas veces le tomamos interés realmente como consumidores, y hablo del consumidor mexicano promedio. Generalmente no se da el tiempo de dar una opinión sobre el nivel de satisfacción del cliente, o de pronto pides, ¿sabes qué? Respóndeme, ayúdame a contestar esta encuesta, y como que da flojerita, ¿no? Como consumidor da a veces hasta pena decir, ¿no? Pero no vayas a tener una queja, porque ahí sí escribes un pergamino completo, ¿no? Pero bueno, es parte del comportamiento del consumidor mexicano. Hay otros tipos de consumidores de otros países que pues precisamente se comportan diferente y sí le dan un punto a favor sobre la opinión, para hacer puntos de flexión de mejora. Entonces esto ya va a depender de cada región, ¿de acuerdo, chicos? Es por eso que, regresando al tema del tipo de técnica que puedas ocupar, aquí en México la técnica de observación funciona muchísimo, ¿de acuerdo? Si bien la encuesta, ojo, hablando de la encuesta, sí te va a dar una opinión, sí te va a dar un resultado, pero creo que el flujo de la información hoy en día es un poco más lento, ¿de acuerdo? ¿En qué nos basamos con los datos? Los datos del comportamiento del estudio de mercado que existe dentro de redes sociales. Eso es muy bueno, eso es muy positivo, y creo que pues ya a mi regreso vamos a estar abordando esas técnicas de búsqueda de información. Por otro lado tenemos los experimentos y pruebas. Es algo que me gusta, la verdad, a mí me encanta la parte de experimentos y pruebas. ¿Por qué? Porque tienes el producto a la mano y ves el comportamiento del consumidor directamente desde que lo está probando. Vuelvo a regresar con el ejemplo: expresiones. Podemos captar comportamientos sensoriales, olfativamente cómo lo percibe, le gusta el producto, no le gusta el producto, algo así como llegar a oler un perfume y de pronto el perfume tiene demasiada pimienta, te hostiga el olor, o tiene demasiadas notas frutales, y de igual manera para las mujeres tanta fruta en un perfume es invasivo para algunas, para otras es excelente, pero esto ya va a depender de gustos y tendencias de cada consumidor. Pero eso te va a abrir una brecha en cómo vas a conocer a ese tipo de consumidor. Vas a ir clasificando tu consumidor, lo vas a ir segmentando y sobre todo orientando hacia ese tipo de productos, donde dices, ok, este grupo de consumidores decidieron irse por el café soluble porque tradicionalmente lo consumen, y el café negro se les hace muy ácido, muy amargo, ¿no? Es nada más, es un ejemplo que les estoy poniendo, pero bueno, si vamos a zonificar la parte de la investigación, pues esto parte con este tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Que hay consumidores que están muy acostumbrados al Nescafé, muy acostumbrados al Dolca, y generalmente te van a consumir un producto de este tipo. Pero por otro lado tenemos otro segmento que
Si es como que más catador de cafés, visitan más cafeterías, ya saben un poquito más de cuáles son los tipos de cafés, que si el café expreso, que si el latte, entre otros diferenciadores que existen, dicen, bueno, ¿sabes qué? Como los derivados del café que yo consumo son de cafetería, generalmente me voy a inclinar por el café de grano, el café molido, el café que generalmente en el supermercado te lo venden con un test de olor. ¿Para qué? Para que tú percibas cuál es el aroma que tiene ese grado de acidez de la semilla, entre otras cosas. Bueno, ya me estoy exagerando un poco en eso, pero ojo, te sorprenderías con la cantidad de consumidores que saben cómo está compuesto este tipo de café. Dentro de las técnicas tenemos la entrevista de profundidad. Permite explorar motivaciones, percepciones y emociones de los consumidores. Por poner un ejemplo, la entrevista a clientes que abandonaron el carrito de compras para entender sus razones, para saber por qué abandonaste un carrito de compras. ¿Hay algo que no tuviste satisfacción con el tipo de productos que venden en el supermercado o en ese supermercado? A lo mejor no estuviste de acuerdo en relación precio-calidad. ¿Qué es lo que te hizo abandonar ese carrito? ¿Fueron algunas situaciones fortuitas? A lo mejor fue un médico que fue de paso y de pronto lo llamaron por una cirugía. Estoy exagerando también en eso, pero pues es por ponerles el ejemplo. Pero sí, realmente la entrevista de profundidad precisamente va a hacer esta parte. De acuerdo, la entrevista de profundidad va a profundizar dentro de la información. La información puede ser un poco menos fluida. ¿Por qué? Porque una entrevista de profundidad lleva tiempo. Construir las preguntas adecuadamente y que te las contesten con un objetivo en común dentro del entrevistado como el entrevistador. A veces es un poco difícil, pero realmente tiene un objetivo muy, muy claro, tiene un objetivo muy real. ¿De acuerdo? Cuando tú haces una entrevista con respecto a un producto y lo testeas, lo checas, o a lo mejor en algunos casos ya lo conoces, es algo muy, muy enriquecedor de la información que vas a obtener, porque no todos los consumidores se dedican el tiempo a darte su opinión sobre las características de un producto. Por otro lado, tenemos a los focus group. Los focus group son los grupos focales. La técnica se basa en reunir a varios consumidores para discutir sus opiniones sobre un producto o campaña. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un grupo focal que tiene una percepción para buscar la calidad regresando al tema de los cafés, dentro de una gama de cafés. ¿De acuerdo? Pero ojo, aquí decimos, bueno, ¿cuál te gusta más? ¿Café soluble o café de grano? No diría que es una de las perspectivas más adecuadas. ¿Por qué? Porque hay consumidores de café soluble y hay consumidores de café de grano. Entonces no podemos llegar a ese punto comparativo. En donde sí podemos hacer un focus group de grupo comparativo es en los tipos de granos, ¿de acuerdo? Si es un grano de altura, si es un grano con doble tostado, si es un grano con un solo tostado pero es descafeinado, o cuáles son esas tendencias que tienen los cafés para poder ir apuntando hacia lo que más le gusta a ese focus group dentro del consumo. Se asoma nuevamente una técnica nueva que es la observación directa. Ya te lo había dicho al inicio y te lo vuelvo a repetir. La observación directa se trata de analizar el comportamiento de los consumidores en situaciones reales como el recorrido de una tienda física o la prueba de un producto dentro del mercado, que esté intentando entrar al mercado, como lo fue la Coca-Cola sin azúcar, como lo fue la Coca-Cola de vainilla. No sé si alguien se acuerda de la Coca-Cola de vainilla. Fue un producto muy vendido. Y también la Coca-Cola Stevia, una Coca-Cola de latita verde, que también fue una prueba de mercado, un test de mercado, que bueno, la inversión que hace Coca-Cola es tremenda, pero ciertamente es una forma de buscar la observación directa hacia el consumidor. ¿Cómo lo está probando? ¿Cómo lo está sintiendo? ¿Cuáles son las características que presenta el consumidor ante el consumo, valga la redundancia, de este producto? La observación directa, chicos, es la verdad de mis favoritas. ¿Por qué? Porque ves las reacciones del consumidor, ves las reacciones de un cliente potencial. En teoría, un cliente potencial que podría ser atinado hacia un grupo de personas o un segmento de personas que estén buscando ese tipo de productos. Chicos, una disculpita por los comerciales que se atraviesan. Hablando de investigación de mercado, miren,
El marketing siempre atacando, siempre atacando. Así son ustedes, atacantes del mercado, pero en buen sentido, en el buen sentido. Y bueno, chicos, para aplicar esta técnica de observación directa, tienes que tener una guía, ¿de acuerdo? Debes de tener una guía de lo que estás buscando del consumo de este producto, de lo que estás buscando dentro de las respuestas de un consumidor y sobre todo lo que te va a servir de esa información, ¿de acuerdo? Probablemente no estés buscando la atracción a través del Peking, por ejemplo, pero sí estás buscando la atracción a través del sistema sensorial que tú puedes orientar a este consumidor, ¿de acuerdo? Vuelvo a regresar a los olores, vuelvo a regresar a las cosas vistosas de un producto que sí, y por supuesto que es el Peking, que en algún momento el consumidor se siente atraído por un empaque o por un envase que ve. Sobre todo esto sucede mucho en las botellas de perfume, por ejemplo, ¿de acuerdo? Sin embargo, debes de tener esa guía muy clara para saber qué es lo que estás buscando dentro del consumidor, ¿de acuerdo? Si estás buscando en cómo se comporta al probar el producto, entonces son las características meramente cualitativas para saber cómo reacciona, cuál es ese comportamiento que estás buscando en él, si te da su opinión con respecto al producto, ¿no? No sé, muy dulce, muy amargo, muy claro, muy oscuro. Eso ya va a depender de lo que estés aplicando dentro de esa investigación. Por último, sin dejar atrás el diario de campo, es un registro de observaciones durante un tiempo determinado, ¿de acuerdo? La experiencia que van a tener los diferentes consumidores dentro de esa investigación es sumamente relativa al tiempo, ¿de acuerdo? Esto pasa, por ejemplo, bueno, podríamos mencionar también, combinarlo de los grupos focales, pero no me gustaría relacionarlo de esa manera porque tenemos, por ejemplo, en lo que es una investigación de mercado que va a estar orientada hacia grupos de consumidores vacacionales o sea, turistas, particularmente hablando de ellos, ¿de acuerdo? En donde diferentes temporadas vendrán en diferentes tiempos, ¿me explico? ¿Qué les doy a entender con esto? Hay temporadas vacacionales en donde hay más locales que extranjeros. Hay temporadas vacacionales que hay más extranjeros que locales. Y también hay temporadas en donde hay una combinación entre locales y extranjeros, en donde, pues bueno, vamos a poder medir durante un tiempo determinado esas temporadas en donde se van a presentar esos grupos de visitantes y los voy a poder analizar. Ah, ok, entonces, ¿qué es lo que digo? Necesito un diario de recolección de datos o un diario de campo. Esa parte que le llamamos también levantamiento de información durante un tiempo determinado. ¿Qué es lo que va a determinar el tiempo? Precisamente la temporalidad, la geografía, el comportamiento de un grupo social, el comportamiento de diferentes aspectos que tú puedas analizar dentro del mercado. Con esto cerramos este tema, chicos. Realmente es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque necesitan dominar esos instrumentos y estas técnicas antes de meterse a una investigación de mercado de fondo, ¿de acuerdo? Es sumamente relevante que ustedes lo aprendan a hacer antes de levantar la información real, la información que realmente te va a servir. Debes de preparar muy bien tus preguntas si es que vas a hacer una encuesta. Debes de preparar bien también tu cuestionario si es que vas a hacer un sistema de cuestionarios online, por ejemplo. También tienes que observar muy bien el mercado si es que vas a tener una observación directa dentro del comportamiento del consumidor. Tener todas las características anotadas dentro de esas pruebas que estés haciendo, dentro de esos testeos, ¿de acuerdo? Y si va a haber algo con temporalidad de investigación, pues acuérdate que esta bitácora o este diario de registro te va a ayudar mucho a poder captar diferentes tiempos y diferentes consumidores con la investigación que estés perfilando. Y bueno, chicos, hasta acá el tema de hoy. Les agradezco mucho que hayan puesto, espero que hayan puesto mucha atención al tema. Realmente es un tema bastante relevante, es un tema muy importante para su profesión, ¿de acuerdo? Les voy a dejar las actividades en el Classroom. Recuerden que van a estarlas desarrollando conforme va pasando el transcurso de estas 2 semanas que vamos a estar ausentes. Y por favor, ahorita necesito que se pongan a practicar muchísimo, ya que, vuelvo a repetir, es un tema de importancia
sobre todo no necesariamente de solamente conocimientos, o sea, nada más que lo conozcan, ¿no? Necesitamos que lo apliquen, necesitamos que lo pongan a prueba y sobre todo que busquen las diferentes técnicas que son más adecuadas al tipo de investigación que están haciendo. Y pues bueno, muchachos, les mando un fuerte abrazo a la distancia. Espero que se la estén pasando muy bien. Les deseo que tengan un excelente día y por favor háganle caso al Cordy, que ahí, corazoncito al Cordy, gracias por todo el apoyo que nos da. Y ya saben, les mando un fuerte abrazo a todos los TQM millones, ya lo saben, y nos vemos como siempre la próxima clase. Chao.